Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva sesión de la Winter School, de la Escuela de Invierno, sobre relaciones entre la Unión Europea y el Mercosur. Esta Escuela de Invierno, esta Winter School, se enmarca dentro de las actividades de la Cátedra Jean Monnet en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Mi nombre es María Victoria Álvarez y yo soy la docente responsable de esta cátedra Jean Monnet. En la sesión de hoy vamos a hablar sobre la Unión Europea en términos muy generales, porque claramente es un tema que podría llevarnos muchísimas horas, muchísimo tiempo, pero vamos a ver algunos de sus principales características, algunos datos, como para poder entender la característica de actorness, ¿sí?, que tiene la Unión Europea, es decir, de actor global. Y esto, a su vez, nos va a servir para entender muchas de las cuestiones relacionadas con la vinculación de la Unión Europea con el Mercosur. Entonces, vamos a realizar la presentación del PowerPoint y de esa manera comenzamos con la sesión de hoy. Como les decía, entonces vamos a describir algunas de sus principales características, algunos datos para concluir hablando sobre la cualidad de actorness de la Unión Europea. Esta es la Unión Europea, este es el mapa de los 27 Estados miembros actuales de la Unión Europea y esta es la famosa bandera de la Unión Europea, que es un fondo azul con 12 estrellas. La Unión Europea posee aproximadamente 446 millones de habitantes, como dijimos. Sus Estados miembros son 27 países, eran 28, pero en el 2020 se desvinculó el Reino Unido. Esta es una diapositiva que les muestra cuáles son esos 27 Estados miembros, cuál es su capital y en qué año ingresaron. Desde Alemania, por ejemplo, que fue un país fundador, hasta los últimos países que han entrado, primero Rumanía y Bulgaria en 2007, aunque el último ha sido Croacia en 2013. Esta es una representación gráfica de la población, de una comparación de la población en millones de habitantes de la Unión Europea con otros actores internacionales como China, como India, Japón, Rusia o Estados Unidos. Claramente, los países asiáticos como China e India superan ampliamente a la población de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, aunque la población de la Unión Europea es mayor, por ejemplo, a la de Estados Unidos. Este es un gráfico que les muestra la población de cada uno de los 27 Estados miembros, ¿sí? Y claramente podemos ver cuáles son los países más poblados: Alemania, Francia, Italia, España, Polonia, y luego viene el resto. Estos son los símbolos, ya les mencionaba cuál es la bandera de la Unión Europea. También vemos aquí el símbolo del euro, el himno europeo, que es la 9ª Sinfonía de Beethoven, el lema de la Unión Europea, que es unida en la diversidad, y el Día de Europa, que se celebra el 9 de mayo, en conmemoración de la Declaración Schuman
realizada por el ministro de Asuntos Exteriores francés, Robert Schuman, quien llamó en un 9 de mayo de 1950 a unir los esfuerzos de Alemania y Francia y todo país europeo que quisiera para lograr la pacificación del continente, iniciándolo con la puesta en común del carbón y del acero. Por eso el 9 de mayo se celebra el Día de Europa. La Unión Europea tiene en la actualidad 24 lenguas oficiales. Todos los documentos oficiales de las instituciones europeas se deben traducir a las 24 lenguas oficiales, aunque el idioma, la lengua de trabajo suele ser el inglés y en algunas de las instituciones también el francés. Obviamente no hay espacio, no hay tiempo para poder ahondar, profundizar en la historia del proceso de integración europeo, un proceso que lleva más de 70 años de andadura, que, como todos saben, se inició luego de la Segunda Guerra Mundial, ya en la década de los 50, que fue sumando países miembros, que fue reformando sus tratados constitutivos de manera de ir adaptándose a las nuevas circunstancias y, como dijimos, en la actualidad cuenta con 27 Estados miembros. Este es simplemente un punteo, digamos, de esta sucesión de tratados que regulan toda la dinámica del proceso de integración europea. Comienza en 1952 con el Tratado de París, que conforma la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. En 1957 se firman, aunque entran en vigor en 1958, los Tratados de Roma, que van a conformar dos comunidades europeas más, la Comunidad Económica Europea y el Euratom, y posteriormente aparecen los tratados de reforma, el Acta Única Europea de 1987, que pone fecha y define qué es el mercado único, cómo constituirlo. El tratado que conforma la Unión Europea, el Tratado de Maastricht de 1993, posteriormente el Tratado de Ámsterdam de 1997, que entra en vigor en 1999, luego el Tratado de Niza de 2001, que entra en vigor en 2003, y finalmente el Tratado de Lisboa, firmado en 2007 y cuya entrada en vigor se realizó el 1 de diciembre de 2009. Este Tratado de Lisboa es el que actualmente rige, regula todo el funcionamiento, toda la dinámica de las instituciones de la Unión Europea y de todas sus políticas. ¿Pero qué es la Unión Europea? Bueno, esta es una pregunta muy difícil de contestar. De hecho, nadie puede dar una respuesta unívoca a esta pregunta. De hecho, un expresidente de la Comisión Europea de los años 80, Jacques Delors, la definió como un objeto político no identificado. ¿Y por qué, digamos, se realizan este tipo de afirmaciones? Porque la Unión Europea no es un Estado, no es un Estado federal, no es un superestado, ni siquiera una federación o una confederación. Es decir, las nociones más clásicas, más tradicionales, ya sea del derecho o de la ciencia política o de las relaciones internacionales, no puede aplicarse de manera lineal a la Unión Europea. Desde el derecho internacional público sí hay quienes piensan a la Unión Europea como una organización internacional, aunque por supuesto con características muy especiales, muy específicas, por lo tanto diferente a cualquier otra organización internacional. Se trataría de una organización internacional sui generis.
Desde la perspectiva de las relaciones internacionales, algunos autores la van a definir como un régimen internacional o como un sistema de gobernanza multinivel. Multinivel porque involucra a la gobernanza a nivel subnacional, ya sea local o regional, por supuesto a nivel nacional de los Estados miembros y supranacional de la Unión Europea. Desde la ciencia política hay autores que van a decir que es posible asimilar a la Unión Europea a una entidad política nacional, es decir, lo que en inglés llamaríamos polity. ¿Por qué? Porque tiene gobierno, tiene políticas y tiene política. Más sobre esta cuestión pueden verse, por ejemplo, en el caso de las obras de Simon Hicks. En el caso de mirarla como una gobernanza sui generis, como una gobernanza multinivel, podrán referirse a la bibliografía de Hug y Marx. Bueno, finalmente, si no la miramos como una entidad, sino como una etapa del proceso de integración europea a esta Unión Europea, la duda está en cuál es la meta final de ese proceso de integración, ¿no? Es una meta final desconocida si la Unión Europea la vemos simplemente como una etapa más de ese proceso. Entonces, bueno, claramente vamos a tener muchas aproximaciones a la Unión Europea, casi tantas como autores han estudiado a la Unión Europea, y lo que muchos debaten es si la integración europea, si la Unión Europea es un caso único sui generis, es decir, no hay otro igual en el mundo. Esta suele ser una trampa, ¿sí? Esta fórmula n igual a 1. ¿Cuántos casos hay? Solo uno. Para salir de esta trampa hay una posibilidad de comparación según la siguiente idea. Y esta es una idea bastante antigua de dos autores llamados Murray y Claghon de 1953 que pensaban en lo siguiente: cada persona es en determinados aspectos igual a las demás personas, igual que algunas personas e igual a ninguna otra persona. Si uno aplica esta perspectiva, esta aproximación de Murray y Claghon, uno podría pensar que la Unión Europea, ¿sí?, es a veces un esquema de integración regional que en algunos aspectos es igual a todos los demás, en otros aspectos es parecido a algunos y en finalmente otros aspectos no tiene un homólogo, ¿ok? A su vez, podemos pensar en la Unión Europea como una instancia de un fenómeno más amplio, ¿sí? Por eso hablábamos de, por ejemplo, pensarlo como un régimen internacional o como una instancia de organización internacional. Acá tenemos a Donald Puchala, a Gary Marx, o como una instancia similar a la aparición de los Estados-nación, y en esta idea vamos a encontrar las obras de Karl Deutsch. Pero bueno, más allá de la aproximación desde lo académico, la realidad es que la Unión Europea es un mercado único para todos sus Estados miembros, lo cual implica 4 libertades de circulación: bienes, servicios, personas y capital. Un mercado único que ha tenido enormes beneficios para las empresas y para los ciudadanos de la Unión Europea. Y a su vez hay que tener en cuenta que también, además de ser un mercado único, es una unión monetaria, es decir, existe una moneda común para 20 de sus 27 países, ¿ok? Acá está la lista de los 20 países que actualmente tienen como moneda el euro.
Las instituciones de la Unión Europea son variadas, la estructura institucional de la Unión Europea ha ido complejizándose con el tiempo, pero básicamente los tratados hablan de 7 instituciones principales: el Consejo Europeo, el Consejo de Ministros o Consejo de la Unión Europea, se lo puede llamar de las 3 maneras, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Justicia y el Banco Central Europeo. Esas son las 7 instituciones principales que van a ser asesoradas por el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones, y a su vez va a encontrarse con toda una serie de agencias y órganos de todo tipo, sumado también, por ejemplo, el Banco Europeo de Inversiones. Hay 3 instituciones fundamentales. El Parlamento Europeo es la voz del pueblo. Actualmente su presidenta es Roberta Metsola. El Consejo Europeo, y en el Consejo vamos a encontrar legítimamente representada la voz de los Estados miembros, ¿sí? Actualmente el presidente del Consejo Europeo es el belga Charles Michel. Y en la Comisión Europea vamos a encontrar la institución que aboga por defender el interés común. Y allí nos encontramos con su presidenta, la alemana Ursula von der Leyen. Más allá de estas cuestiones muy generales que podemos comentar sobre la Unión Europea, me interesaba que también veamos de una manera, aunque sea superficial, el concepto de actorness para poder aplicarlo a la Unión Europea. Este concepto de actorness se refiere a la capacidad de una entidad para actuar en el ámbito internacional y para tener influencia en ese escenario global de las relaciones internacionales. Claramente, por diferentes razones, la Unión Europea puede considerarse un actor en el escenario global debido, como les comentaba, a una serie de factores que demuestran su capacidad para influir, para participar en asuntos internacionales de manera significativa. Vamos a ver algunos de esos factores. En primer lugar, por supuesto, su capacidad económica. La Unión Europea es el bloque comercial más grande del mundo, es una de las mayores economías del mundo y, por supuesto, tiene influencia en los mercados internacionales. A su vez, participa de acuerdos comerciales, de negociaciones financieras y participa de diferentes decisiones que afectan la economía global. Si miramos el poder político y diplomático, la Unión Europea cuenta con instituciones políticas y diplomáticas que van a representar a sus Estados miembros en el ámbito internacional. Es el caso, por ejemplo, del Consejo de la Unión Europea y del Servicio Europeo de Acción Exterior, que, por ejemplo, coordinan la posición de la Unión Europea en algunas cuestiones de política exterior y también participan en las negociaciones internacionales en nombre de los Estados miembros. Algunos otros factores que van a influir en el actorness de la Unión Europea son, por supuesto, su integración jurídica. La Unión Europea es un ordenamiento jurídico estable. La Unión Europea promulga normas y regulaciones de todo tipo que afectan no solamente a sus Estados miembros, sino también a terceros países, a terceros bloques en áreas como el comercio, la competencia, el medio ambiente, los derechos humanos y un largo etcétera. También encontramos en la Unión Europea en muchas ocasiones la coherencia y la unidad de acción. Es decir, aunque la Unión Europea está compuesta por Estados miembros con intereses muy diversos, en diferentes ocasiones ha logrado demostrar ser capaz de presentar una posición unificada en temas
clave, lo que le brinda mayor peso en negociaciones globales, por ejemplo en la OMC, o por supuesto siempre lleva una posición unificada cuando va a negociar acuerdos comerciales como frente al Mercosur. La Unión Europea participa en organizaciones internacionales, es por sí misma miembro de Naciones Unidas, es miembro de la Organización Mundial del Comercio. Todo esto le permite participar activamente en debates y decisiones sobre los asuntos mundiales en temas muy variados. En términos de ayuda al desarrollo y cooperación internacional, la Unión Europea es uno de los principales proveedores de ayuda al desarrollo en el mundo. Y finalmente hay que hablar de la influencia normativa de la Unión Europea. Muchos hablan de la Unión Europea como un poder o una potencia normativa. La Unión Europea es verdad que ha sido pionera en la promulgación de normas, de estándares en todo tipo de áreas, desde la protección de datos hasta la regulación ambiental. Y es cierto que su capacidad para establecer normas puede afectar la forma en que otros actores, ya sean estatales o no estatales, operan y pueden convertirla en una referencia para la regulación internacional. De esta manera, entonces, hemos visto algunas cuestiones básicas sobre la Unión Europea, sobre la característica de actorness en la Unión Europea, y eso nos prepara para seguir avanzando en la comprensión de las relaciones entre el Mercosur y la Unión Europea. Muchas gracias.